Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mateo Gómez y hoy yo les voy a hablar sobre un tema fascinante que vamos a abarcar dentro de la neuropsicología, que es la irritabilidad y la agresividad como expresiones del cerebro emocional. Este tema forma parte del estudio de la neuropsicología de las emociones. Esto es una rama que busca comprender cómo los procesos cerebrales influyen en nuestras respuestas afectivas y conductuales. Bueno, mi objetivo en este caso con esta presentación es que podamos entender un por qué ocurre en el cerebro cuando sentimos enojos, frustraciones o impulsos agresivos, cómo estos estados pueden regularse desde la ciencia y la comprensión humana. Bueno, yo les voy a decir, ¿qué es una emoción? Las emociones son respuestas biológicas y psicológicas que nos ayudan a adaptarnos al entorno. No son simples reacciones del corazón o de la mente, son procesos en los que participa todo el cuerpo. Por ejemplo, cuando tenemos miedo o enojo, el corazón late más rápido, la respiración se acelera y nuestros músculos se preparan para actuar. Todo esto ocurre porque el cerebro interpreta una situación como amenazante o desafiante. Desde la neuropsicología entendemos que las emociones son fundamentales para la supervivencia, ya que guían nuestras decisiones, influyen en la memoria y determinan gran parte de nuestro comportamiento social. En simples palabras, podemos decir, sin emoción no hay aprendizaje ni adaptación. El sistema límbico es el centro de las emociones en el cerebro. Está compuesto por varias estructuras, tanto así que las más importantes para el control emocional es la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y la corteza prefrontal. Les voy a hablar sobre la amígdala. Es una alarma detectando peligro y activando las respuestas emocionales, especialmente el miedo y la agresividad. El hipocampo relaciona esas emociones con nuestros recuerdos. Por eso ciertas experiencias se quedan grabadas con una carga emocional fuerte. El hipotálamo se encarga de las reacciones fisiológicas, sudor, taquicardia, tensión muscular, etc. Y finalmente, la corteza prefrontal es la que nos permite reflexionar y controlar nuestros impulsos. Cuando estas áreas se comunican de una manera bien, reaccionamos con equilibrio, pero si hay daño o desregulación, pueden aparecer irritabilidad o agresión. La amígdala y la agresividad. La amígdala cerebral cumple un papel clave en la reacción agresiva. Cuando se percibe una amenaza, la amígdala activa una cadena de respuestas en el hipotálamo y en el tronco encefálico, preparando el cuerpo para luchar o huir. Esto es útil en situaciones reales de peligro, pero puede volverse problemático cuando la amígdala se activa ante estímulos no amenazantes o desequilibrios químicos. En este caso, las personas pueden reaccionar con impulsividad, enojo, violencia, incluso ante situaciones leves. La corteza prefrontal actúa como un freno, ayudándonos a pensar antes de actuar. Cuando esta zona no funciona bien, por lesiones de estrés o fatiga emocional, el control se debilita y la agresividad se intensifica. Neurotransmisores implicados. En la regulación de la agresividad y la irritabilidad intervienen varios neurotransmisores, por ejemplo la dopamina y la noradrenalina, aumentando la activación y la energía, favoreciendo respuestas impulsivas. La serotonina y la GABA, en cambio, actúan como reguladores naturales, promoviendo así la calma, la reflexión y el autocontrol. Cuando los niveles de serotonina son bajos, aumentan la posibilidad de la irritabilidad o reacciones, así podemos decir, agresivas.
Por eso muchos tratamientos para controlar estos estados buscan restablecer un equilibrio químico. En resumen, el control emocional también es un equilibrio neuroquímico. Los trastornos asociados, que pueden ser la agresividad y la irritabilidad, no siempre se deben al carácter o a la personalidad. En muchos casos son también síntomas de enfermedades neurológicas o también trastornos mentales. Como ejemplo les puedo dar que se presenta en la epilepsia del lóbulo temporal, donde la amígdala se sobreexcita. Las demencias frontotemporales, en las que se pierde el control del impulso. El Parkinson o el Alzheimer, donde hay cambios químicos que afectan el comportamiento de las personas en sí. O en casos de traumatismos cráneoencefálicos, donde se daña la zona prefrontal. Estos ejemplos nos pueden demostrar que la conducta agresiva no siempre es la elección consciente, sino es una alteración del sistema nervioso. Aquí tenemos una tabla comparativa de la agresividad y la irritabilidad. El rasgo, la acción, agresividad externa, naturaleza, conductual, neurotransmisores, dopamina, noradrenalina, control prefrontal. Y en este lado la irritabilidad, acción interna, naturaleza emocional, neurotransmisores, serotonina, rasgo, control, irritabilidad prefrontal. Una frase aquí: la irritabilidad se siente, la agresividad es la que actúa. Trastornos asociados. Bueno, cuando hablamos de agresividad e irritabilidad, muchas veces las asociamos únicamente con el carácter o la personalidad de una persona. Sin embargo, desde la neuropsicología sabemos que en muchos casos estas conductas tienen un origen neurológico o neuroquímico. Tanto así que podemos decir que no siempre se trata de que una persona sea o tenga mal genio, sino de un cerebro que está funcionando bajo un desequilibrio. Por eso es importante entender que tanto la agresividad como la irritabilidad pueden ser síntomas de distintos trastornos neurológicos y psiquiátricos. Voy a explicar algunos de los más comunes cómo se manifiestan. Bueno, en primer lugar tenemos trastornos neurológicos. El primero, tenemos las enfermedades neurológicas, que tanto así afectan directamente las áreas del cerebro que regulan la emoción. Por ejemplo, en la epilepsia del lóbulo temporal, las descargas eléctricas anormales ocurren muy cerca de la amígdala y del hipocampo, que son estructuras claves del sistema límbico. Esto puede generar episodios breves de irritabilidad o incluso comportamientos tanto así agresivos, especialmente después de una crisis. En las demencias frontotemporales, el daño se produce precisamente en la zona del cerebro que nos ayuda a controlar así los impulsos. Las personas pueden volverse muy impulsivas, decir cosas inapropiadas o reaccionar con ira, sin medir así las consecuencias. No es que haya perdido la educación o el respeto en sí, sino que su cerebro ya no frena las emociones como antes. En este caso tenemos el Alzheimer. La agresividad suele aparecer por confusión o miedo. Cuando alguien no reconoce su entorno o a sus seres queridos, puede sentirse amenazado y responder con irritación o a su vez con violencia. Esto no es voluntario, sino es una reacción de defensa del cerebro frente a la desorientación.
Tanto así que también tenemos la enfermedad de Parkinson. También puede producir irritabilidad, no solo por los cambios químicos en la dopamina, sino también por la frustración ante las limitaciones físicas y cognitivas que genera la enfermedad. Y finalmente, los traumatismos cráneoencefálicos, especialmente los que afectan el lóbulo frontal, pueden alterar el autocontrol después de un golpe fuerte en la cabeza. Algunas personas experimentan cambios de personalidad, impulsividad o reacciones desproporcionadas debido a una alteración directa en el circuito de control emocional. Trastornos psiquiátricos y emocionales. Por otro lado, existen los trastornos psiquiátricos, donde la química cerebral se desequilibra, afectando la regulación de la emoción. En el trastorno bipolar, por ejemplo, las fases de euforia o irritabilidad extrema pueden llevar a conductas agresivas o a su vez conflictivas. En la depresión, con rasgos de hostilidad, la tristeza se transforma en irritación y la persona puede mostrarse impaciente o intolerante, incluso cuando quienes intentan ayudarla. El trastorno de ansiedad generalizada mantiene el cerebro en un estado constante de alerta. Esa tensión emocional se traduce en enojo, reacciones bruscas o dificultad para relajarse. Y en los trastornos de personalidad, como el antisocial o el límite, existen dificultades profundas para manejar las emociones intensas, lo que puede derivar en comportamientos impulsivos o agresivos frente a la frustración. En resumen, tanto la agresividad como la irritabilidad pueden tener una base biológica, neurológica o química, más allá del temperamento. Por eso, antes de juzgar una conducta, debemos preguntarnos qué está ocurriendo en el cerebro de esa persona. Como dice la neuropsicología, la conducta agresiva no siempre es una elección, a veces es el reflejo de un cerebro que pide equilibrio. Llegando al final de este video, me gustaría tener un momento de reflexionar sobre todo lo que hemos revisado. Hemos visto que la agresividad y la irritabilidad no son solo cuestiones de carácter o educación, sino que están profundamente ligadas al funcionamiento de nuestro cerebro. Cada emoción, cada impulso, cada reacción que tenemos tiene una base neurobiológica. En definitiva, la neuropsicología no busca eliminar las emociones, sino ayudarnos a convivir con ellas de una forma más consciente, porque entender cómo funciona el cerebro no solo nos hace más sabios, sino también nos hace más humanos. Tanto así que regular las emociones es cuidar de nuestra mente y de quienes nos rodean. Como conclusión, podemos decir que a lo largo de esta exposición podemos decir que nos ha permitido entender que detrás de cada reacción hay una red de estructuras cerebrales que, como la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal, trabajan constantemente para mantener el equilibrio entre lo que sentimos y cómo actuamos. Cuando ese equilibrio ya sea se dañó por un caso neurológico, una enfermedad o simplemente por un exceso de estrés, surgen respuestas como la irritabilidad o la agresividad. Comprender esto nos lleva a cambiar la mirada. Ya no se trata de juzgar las emociones, sino de reconocer su función adaptativa y su origen cerebral. Así, la neuropsicología no solo estudia el cerebro, sino que nos enseña a humanizar la conducta, a ver que detrás de cada emoción hay una historia, un contexto, un sistema nervioso tratando de protegernos. Como reflexión, las emociones no son el enemigo. El enojo, la frustración o la irritabilidad no deben reprimirse, sino escucharse y canalizarse. Cada emoción nos entrega información sobre lo que necesitamos y lo que nos duele. En última instancia, la regulación emocional no es reprimir lo que sentimos, sino aprender a expresarlo con conciencia, porque cuando entendemos cómo funciona nuestro cerebro, dejamos de reaccionar impulsivamente y empezamos a responder con sabiduría. Comprender el cerebro emocional es comprender la esencia humana, y quien entiende sus emociones tiene en sus manos el poder de transformarlas. La neuropsicología nos enseña que
Al comprender cómo funciona nuestro cerebro, podemos reconocer nuestras emociones sin miedo y transformarlas en herramientas para crecer. Controlar no significa reprimir, sino entender, aceptar y canalizar con conciencia. Comprender las emociones es comprender la esencia humana y regularlas es un acto de inteligencia y empatía. Muchas gracias.